Gracias por sintonizarte una vez más a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. El deseo y anhelo más grande de nosotros para este programa es que sea de bendición para tu vida, que de alguna manera pueda ayudarte a ti, acercarte a tu Creador, aquel Creador que te formó, aquel Creador que forjó cada parte de tu vida y que Él conoce tu historia y desea ayudarte, desea amarte y desea guiarte hacia Él. Y el día de hoy yo quiero decirte que aunque tal vez no te conozca personalmente, yo he orado por ti, he orado para que Dios pueda tocar tu vida y que tú puedas convertirte en aquel adorador que el Padre está buscando, el adorador que le adore en espíritu y en verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y estoy muy agradecida de que estás aquí el día de hoy. Hoy estaremos terminando una serie que comenzamos hace ya algunas semanas, así que gracias por sintonizarte y vamos adelante. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. Bueno, gracias por sintonizarte una vez más. Quiero que sepas que estoy muy agradecida de que tú estás aquí, que esto no es algo que tomamos a la ligera, sino que son mensajes que siento de parte de Dios que Él me ha pedido que comparta y lo hago en obediencia a Él y también con fe, creyendo que será de bendición para alguien que lo está escuchando. El día de hoy seguimos, o de hecho más bien dicho, vamos a terminar la serie que comenzamos ya algunas semanas sobre Avanza y Recuerda. Estábamos hablando las semanas pasadas sobre cómo Dios nos ha llamado a avanzar, que en este mundo Dios nos ha llamado a ser victoriosos, en un mundo donde vivimos en un campo de batalla día a día, peleando en contra de las fortalezas del enemigo, en contra de los planes del enemigo para destruirnos, para distraernos, para separarnos del propósito y el plan de Dios para nuestra vida. En este campo de batalla, Dios nos ha dado la victoria. Él nos ha llamado a avanzar y pasar por las puertas que Él ha abierto para nosotros. Y al avanzar, debemos de recordar algunas cosas. Y hoy simplemente quiero compartir parte de este mensaje que compartí hace algún tiempo en una conferencia. ¿Qué debemos de recordar al avanzar? Primero que nada, el hecho de que estamos en una batalla. Sabemos que Dios ya nos ha prometido la victoria, pero eso no indica que la batalla aún no existe. Aunque Dios ya nos liberó del poder del pecado, del poder de la muerte, no significa que aún no está presente alrededor de nosotros. Entonces es muy importante recordar que esta batalla existe, que día a día es necesario mantener nuestra cabeza enfocada, nuestra mente, nuestro corazón enfocados en Dios para que podamos ser aquellos adoradores, aquellos guerreros que el Señor está buscando. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos al mantener una conexión con Dios. ¿Y cuál es esa conexión? La conexión de la oración, manteniéndonos conectados a Él por medio de la oración continua. La Biblia habla mucho sobre la importancia de la oración, sobre el por qué orar, sobre el cómo orar, sobre las diferentes oraciones que podemos hacer. Y yo diría que la oración es lo más importante para el cristiano, porque así es como podemos conocer a nuestro Dios y ser como Él y ser lo que Él nos ha llamado a ser. Entonces, al avanzar, debemos recordar que la batalla existe. Debemos recordar mantenernos conectados a Dios sin importar cualquier otra cosa. Y más que esto, también recordar que debemos mantener una actitud
de humildad. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. Así como debemos mantener nuestra postura delante de Dios presente, orando, buscando su rostro, también debemos mantener una actitud de humildad. Porque recordemos que lo que sacó al enemigo de la presencia de Dios, de lo que Dios había creado y formado para él, fue su orgullo, el deseo de una posición que no era de él y una actitud de justicia propia de él mismo en su propia vida. Y la realidad es que la falta de humildad usualmente viene del deseo propio de defendernos, de justificarnos o tal vez de aún exaltarnos a nosotros mismos. Por eso es necesario cultivar una actitud de humildad y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Miremos lo que Santiago 3:2 dice. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y ahí nos podríamos quedar. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí se nos está indicando que todos de alguna manera vamos a ofender a otras personas. Y yo diría que Dios desea que nosotros tengamos una humildad, y no tan solo es algo que yo digo, la Biblia lo está declarando, una humildad que reconoce la humanidad que existe en mí y la humanidad que existe en otros. Esta humanidad que nos lleva a cometer errores, esta humanidad que nos llevará tal vez o ya nos ha llevado en algún momento a lastimar a otros, a nuestros seres queridos o a otras personas, aunque tal vez ese nunca haya sido nuestro deseo. Esta humanidad tiene limitaciones, ¿verdad? Esta carne se cansa, se agota, se desespera, se frustra. Esta humanidad responde de cierta manera a ciertas situaciones dependiendo de nuestra crianza, de nuestras enseñanzas, de las cosas que se nos enseñaron desde niños. Entonces, la humanidad de nosotros tiene limitaciones. No somos Superman o Superwoman, ¿verdad? También esta humanidad nos dará una percepción incorrecta sobre nosotros mismos. Creeremos que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Podremos fácilmente mirar los errores de otras personas, pero tal vez no las nuestras. Entonces, recordemos que para poder caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros, manteniendo esa conexión por medio de la oración es lo más importante. Y de allí en adelante también manteniendo esta postura de humildad. Al avanzar tengo que recordar que aún cometo errores, que aún puede haber cosas que yo perciba que están bien, pero en realidad no lo están. Tal vez hay cosas que Dios aún quiere revelarme, enseñarme, ayudarme a vencer, o cosas que Dios aún ni siquiera cree que estoy preparado para que Él revele en mí para poder trabajar en esas cosas y yo ya creyendo que todo está bien. Es muy, muy importante mantener esta humildad que reconoce nuestra propia humanidad, porque al recordar que somos carne, que nuestra tendencia natural que está presente buscando hacer su propia voluntad, que es egocéntrica, usualmente nos llevará fuera del plan y de la voluntad de Dios. Entonces puedo mantenerme en una postura de humildad, diciéndole a Dios, Señor, yo sé que esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? Señor, yo sé que esto es lo que yo pienso, pero ¿qué dice tu palabra? Señor, yo sé que esto es lo que yo deseo, pero Señor, ¿qué es lo que deseas tú? Señor, yo sé que esto es lo que siento, pero ¿qué es lo que tú declaras en tu palabra? ¿Cuál es tu verdad? Que tengamos ese deseo en nuestro corazón de declarar, Señor, examíname verdaderamente si yo he perdonado, si yo estoy caminando con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón que reconoce la humanidad mía y reconoce mi necesidad de ti. Porque en una cultura donde
se promueve mucho la independencia. En este mundo miramos esta cultura de independencia donde yo puedo hacer las cosas solo, sola, donde podemos salir adelante, donde no necesito, si alguien nos lastima, pues no necesito a esa persona, yo sigo adelante, y a mí nadie me tumba y yo sigo. Y es bueno tener un deseo de seguir avanzando, pero es importantísimo mantener una actitud de humildad al avanzar, porque puede existir el peligro de que al avanzar con esa actitud de perseverancia, comencemos a creer que las fuerzas vienen de nosotros mismos y no de Dios. Y entonces dejamos de darle gloria a Dios y comenzamos a darnos gloria a nosotros mismos sin siquiera querer hacerlo. Y no tan solo eso, también el reconocer la humanidad de otros nos ayuda a caminar con un corazón más dispuesto a perdonar, más dispuesto a sobrellevar las faltas de otras personas, a poder entender no tan solo las acciones, pero los motivos de las acciones, de las cosas que suceden en las personas que nos rodean. Nos ayuda a mantener una postura de humildad donde reconocemos que así como yo cometo errores, otras personas también cometen errores. Y si esto es cierto, entonces debo de perdonarlos a ellos, así como yo quisiera ser perdonado. Y la Biblia tiene mucho que decir de esto. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al 15. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, entonces nos está declarando, dado que Dios nos eligió, por esta razón, debemos, dice, ustedes tienen que vestirse. Entonces, esto es algo activo. Tenemos que hacer algo intencional. Tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. El versículo 13 sigue diciendo, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Wow, qué declaración, qué palabra que debe guiarnos y ayudarnos a vivir una vida tan radical a lo que nuestra cultura nos enseña, ¿verdad? Esta declaración, sean comprensivos con las faltas de los demás. Wow. Usualmente cuando alguien comete una falta en contra de nosotros, lo primero que está en nuestra mente no es de comprenderlos, ¿verdad? Lo primero que está en nuestra mente es tal vez reaccionar, tratar de defendernos, protegernos. Pero aquí nos está declarando que debemos ser comprensivos y no tan solo comprensivos, pero nos está llamando a perdonar a todo el que los ofenda. Y luego sigue diciendo el por qué. Dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Wow. Wow, y esto es tan importante que podamos caminar con esta perspectiva de humildad, recordando que si Dios me perdonó a mí, las cosas más viles que yo hacía, que yo era, que lo llevaron a Él, a esa cruz, aquel pecado, si Él pudo perdonarme aquellas ofensas tan graves, tan grandes, si Él pudo liberarme de esas cosas, ¿cómo es que yo no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi ser querido, tal vez a un extraño que me lastime o haga algo, cometa una falta en contra de mí? ¿Cómo no podría perdonarlo sabiendo lo que Dios me ha perdonado a mí? Y luego el versículo 14 sigue diciendo, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Wow. Es necesario caminar en humildad, ofreciendo misericordia,
ofreciendo gracia, ofreciendo segundas oportunidades, ofreciendo amor, esperando lo mejor, recordando que Dios es el juez y Él es el que se encarga de las injusticias en mi vida. Filipenses 2, 3 al 5 declara: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¡Wow! Y aquí está declarando: sean humildes, y luego dice, es decir, nos está dando la definición de lo que él quiere decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El versículo 4 sigue diciendo: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Wow, qué declaración, qué palabra. Dios nos está llamando a un nivel más grande. Pero así como yo digo que esto es una declaración que yo le he dicho a mi esposo, que yo quiero que él declare si en algún momento Dios me llama con él, que entre más alto Dios me llame, más alto Dios me lleve a un lugar, a un nivel de ayudar, de liderar, de guiar, más bajo yo tengo que postrarme ante su presencia, porque esto no se trata de mí, esto no se trata de ti. Este llamado de ser hijo de Dios es un llamado a amar, a servir, a sacrificar, a dar. Y estos llamados de no ser egoístas, dice, no traten de impresionar a nadie. ¿Por qué es que Dios nos declara estas cosas? Porque Él conoce la naturaleza de nuestra humanidad. Dios conoce su creación y Él sabe lo que el enemigo, lo que este mundo y lo que esta carne quieren producir y hacer en nosotros. Quieren estos sistemas trabajan juntos para que nos convirtamos en personas orgullosas, personas egoístas, tratando de impresionar a otros, buscando nuestros propios deseos, nuestros propios intereses. Pero aquí la palabra nos está llamando a vivir una vida que considere a otros como mejores que ustedes. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú consideraste a alguien mejor que tú? Y es importante hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque es hacer un inventario en nuestro corazón. A ver, ¿dónde estoy? Esto es parte de la humildad, de poder reconocer que en mi humanidad, aunque yo conozca de Dios, aunque tenga fe de Dios, en Dios, aunque adore, aunque alabe, estas cosas no me mantienen de ser humano, de tener una carne con una naturaleza pecaminosa que tiene la tendencia a irse en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al mantener esto presente en mi mente, yo debo de mantener un inventario y hacerle la pregunta a Dios y ponerme en una postura de humildad, que Dios examine mi corazón y que me revele aquellas cosas que Él desea trabajar en mí, que Él desea obrar, sacar de mí, trabajar de mí. Pero ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos al obrar y hacer lo que la palabra nos pide en estas escrituras. Esa actitud que dice: estoy dispuesto a morir para que tú vivas en mí, Dios. Y aún más, estoy dispuesto a morir para que tú vivas, mi hermano, mi hermana, o una persona, ¿verdad? A veces queremos declarar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, y no nos importa el peso de nuestras palabras, no nos importa a quién vamos a lastimar, y lo justificamos diciendo: ay, es que son personas que fácilmente se ofenden. Aquí la palabra nos está recordando que debemos reflejar el amor de Cristo y tener cuidado con el peso de nuestras palabras, con nuestras acciones. Romanos 12:3 nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¡Wow! Eso es algo que debemos de recordarnos a diario, porque esta carne muchas veces se revela y dice: ay, no, es que ninguno se crea mejor de lo que realmente es.
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Esto lo dice la palabra. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Debemos de evaluarnos a nosotros mismos y ser realistas al hacer esto. Debemos de saber cuáles son nuestras debilidades. Yo a menudo le animo a las personas a las que discipulo o les enseño a que tengan una lista de sus debilidades, porque si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, las debilidades de esta carne, ¿cómo sabremos entonces cómo protegernos de las tendencias naturales de esta carne en nuestra propia vida? Pero es importante que Dios nos revele y nos ayude. Ok, si mi debilidad es reaccionar cuando alguien me hace enojar, entonces, pues, ¿qué es lo que la palabra dice de eso? ¿Cómo estoy ejerciendo la piedad? ¿Cómo estoy así obrando lo que Dios quiere que yo obre en mi vida para ser más como lo que Dios quiere que yo sea? Entonces, mirando esta escritura, vamos más a Salmos 139, 23, 24. Debemos buscar este tipo de humildad que nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y a rendir nuestros propios deseos en obediencia a su palabra. Este salmo dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Wow, esta declaración, esta oración es poderosa. Examíname, Dios, conoce mi corazón. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Que Dios pueda producir ese tipo de humildad que nos lleve a estar dispuestos a que Dios examine lo más profundo de nuestro ser, los motivos de las cosas que yo hago. ¿Por qué es que hago lo que hago? Señor, examíname. Si lo estoy haciendo por egoísmo, por el orgullo, examíname, pruébame, Señor. Y si hay camino de perversidad en mí, guíame al camino eterno. Si hay algo en mí que no te agrada, Señor, corrígelo. Que declaremos el hecho de que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Señor, si no te agrada mi vida, moldéame a tu parecer. Entonces debemos estar dispuestos a hacer esas declaraciones, porque la realidad, estamos hablando de avanzar y recordar. ¿De qué sirve avanzar si al llegar al fin de nuestro trayectorio, al fin a donde tendríamos que llegar, nuestro corazón llegará endurecido, sin amor, sin pasión o deseo de Dios o amor hacia lo que Dios más ama, que son las almas, otras personas? ¿De qué serviría llegar a las grandes victorias y poder conquistar los grandes montes y las batallas grandes si al llegar allí llegaríamos con un corazón endurecido, frío, sin amor o pasión para Dios, de agradarlo a Él, o amor, sin amor para aquello que Él ama más, que son otras personas? Primera de Pedro 5:6 dice: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo no quiero estar en la postura donde Dios tenga que oponerse en contra de mí, sino que quiero estar en la postura donde Dios pueda derramar su gracia sobre mi vida. Pero esto no sucederá accidentalmente. Santiago 4:10 nos recuerda: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. La humildad nos ayuda a recordar quiénes somos y quién es Él, y apreciar mucho más lo que Él ha hecho por nosotros.
Esto nos permite vivir una vida entregada, sin egoísmo, sabiendo que nada de lo que tengo, nada de lo que sé, nada de lo que poseo es para mí, sino que todo es de Él y es para Él. Avancemos hacia adelante, porque la puerta ciertamente está abierta, los adversarios presentes y hay una victoria delante, al otro lado de nuestra conexión con Dios y rendimiento a Él en una dependencia y humildad hacia Él. Salmo 149:4 declara, porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Dios ciertamente tiene una victoria para ti. Dios usará tu vida. Dios usará nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Dios usará nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestra dedicación para alcanzar aquellas almas que necesitan de Él. Verdaderamente la victoria está en pie. Él traerá los prodigios a casa. Él levantará al que se siente perdido, agobiado, estresado. Dios alentará al que se siente desanimado y decaído. Porque fuera de Dios no podemos hacer nada, mas con Dios todo lo podemos hacer. Con Dios no hay nada imposible, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios va delante de nosotros y caminamos en reverencia a su presencia y amor y tenemos humildad hacia Dios, hacia los demás, humildad en nuestro corazón, entonces seremos la pesadilla del enemigo. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirnos será usado para avanzarnos en el nombre de Jesús. Así que el día de hoy quiero animarte. Vamos hacia adelante, avancemos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y al avanzar, recuerda estas cosas. Dios te bendiga. Gracias una vez más por sintonizarte a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Dios te bendiga. Con su